¿cuál desde su punto de vista podría ser la salida contra aquellas empresas, o cuál podría ser la decisión contra aquellas empresas que han incurrido en delitos de corrupción de funcionarios, delitos de sobrevaloración de obras, y que en realidad han generado pues otra tragedia económica y otra tragedia moral en el país? ¿Cuál es desde su punto de vista, doctor, una salida que podría encontrarse en el caso Odebrecht, por ejemplo? ¿Cómo no, José? Mira, primero sigo con la solidaridad natural y veo RCR, Red de Comunicación Regional, un sueño en el Perú desde 1823, incluso hubo un partido federado. Yeah. Y lo que más me duele a mí siempre es el desdén con que se trata a los peruanos, y los peruanos no reaccionan. Te digo esto porque ¿de qué regionalización se habla? No hay descentralización sin descentralización económica, ¿no? Pero bueno, volviendo, sí, específicamente, no solamente el caso Odebrecht, ¿no? Acá hay que separar dos partes de tu pregunta. ¿Ya? ¿Cómo se hace con empresas que ingresan al delito y que naturalmente podrían recoger la misma legislación, que es muy leve, pero que en el tema ambiental señala que incluso se puede disponer el cierre de las empresas, el retiro de sus licencias, ¿no? Si la gravedad es de la contaminación, o etcétera, con muertos y una serie de cosas. Entonces, en este caso tenemos el artículo 27 del Código Penal, por un lado, que está vigente, que tiene que ver con la responsabilidad que no había antes. O sea, siempre se decía, bueno, ¿y qué hacemos con las personas jurídicas? Si el gerente no responde, nadie responde. No, ahora responde el gerente. O sea, ser gerente es, como decía alguna vez en política yo, cuando aceptas un cargo de ministro, de miembro del Tribunal Constitucional, de fiscal de la Nación, de la Corte Suprema, etcétera, si lo aceptas es porque sabes que conoces el tema. Y entonces lo que pasa es que en nuestro país no responde nadie de nada. Si tú ves cómo se nombra gente que no sabe ni de lo que se trataba, pero ahí cobra, va, está, y cuando malogra todo, no pasa nada, no hay responsabilidad de nada. En este caso el legislador se ha preocupado en que el gerente responde, para empezar. Y lo que falta, pero se ha postergado pues una semana más el Congreso, ¿no? Ese es otro tema, hay unas vacaciones aquí que obviamente en una labor sin duda que debe ser tremenda, ¿no? Deben estar diario, cada minuto en sus pueblos, en Lima, en todo lado, pero a lo mejor se hubieran dado un alza unos minutos, porque como esta cosa de la corrupción y este tema está avanzando muy rápido, sería bueno que a la legislación que existe le pongan algunos parches y unas mejoras necesarias. Cuando digo que existe es porque los jueces pueden determinar, por ahí he escuchado que se habla de que no están vigentes y qué sé yo. Si el artículo 236 del Código Penal habla los agravantes en estos casos, y por último ya si no quieren hablar del 232, 233, el 234 también habla, el que eleva los precios, etcétera, que es lo que estamos viendo, ¿no? Entonces, claro que no es lo ideal, eso es lo que tiene que mejorarse. Tiene que mejorarse el 232, 233 derogados y el 234 y el 236 en cuanto a la gravedad, pero vuelvo al tema de la justicia. Todos estos vacíos están en manos del fiscal y del señor juez. El fiscal que pida penas efectivas, aunque sea de un mes, y el juez que las ponga, ¿no? ¿Y por qué no las hacen? Bueno, ya ese es un tema que uno no está, es una preocupación porque fíjate, independientemente... Es que no son hechos leves, son hechos que a la luz... Son hechos muy graves, porque fíjate, tú me hablas de Odebrecht, por ejemplo. Yo veo a veces titulares, Kuczynski es el presidente, y si decimos que es indudable, tiene muchas responsabilidades que incluso creo que aparentemente está comprometido, muy lamentables, ¿no? Por eso cuando se habla de que tal persona quiere la vacancia, aquí no se trata de quién la quiera, sino que quien infringe las normas constitucionales y esté en un proceso de delito, supuesto o investigación, en otros países dejan el cargo, ¿no? Por dignidad y muchas cosas. Bueno, aquí si quieran aferrarse, pero si se abre un proceso tendrá que ver si son las consecuencias naturales. Para eso está en la Constitución, nada es inconstitucional. Cerrar el Congreso también es inconstitucional, ¿no? O sea, pero convocando inmediatamente elecciones. En esta Constitución, que requiere muchas reformas. Pero bueno, volviendo, mira, al tema, ¿por qué hablo de esto? Porque es verdad, ¿no? Yo leo, Odebrecht se va, Odebrecht vende todo, Graña también. Entonces, ¿a quién le vamos a cobrar? Y hay otra preocupación aquí ahorita, la reconstrucción, ¿cómo se va a hacer? La reconstrucción, ¿qué empresas la van a hacer? Ese es un buen detalle, ¿no? Porque claro, en el Perú, o sea, se han constituido
corporaciones que son conocidas y son las que han estado Sí, pues, dominando el mercado, ¿no? 100 años, ¿no? Claro, están dominando el mercado. Entonces, en esta situación de emergencia que tenemos, ¿a quién se le va a Y atribuir probablemente están preparadas, ¿no? Su Sí, personal, o sea, probablemente claro. gente que conoce el oficio. Claro. Pero- Aunque veo ahora que Chan Chan va a empezar a funcionar, me hace acordar a Cusco, yo digo, han pasado tantos diluvios. Y los incas, ¿cómo era su adobe? No sé, pero no le pasa nada, ¿no? No estoy haciendo referencia al puente de 1800. pero es verdad, ahí está, y salve nuestros incas y sus construcciones, ¿no? Y las construcciones antiguas. Pero fíjate, yo no entiendo, si me equivoco, me pueden corregir los procesalistas especializados, pero cuando a ti te embargan, si tienes esta radio, por algún ilícito que esté en investigación, lo correcto es que te nombren un embargo, incluso de inscripción, pero en forma de intervención. ¿Por qué? Porque como todavía no hay condena y muchas cosas, además, lo que no puede es perjudicar a los que están trabajando aquí y que siga produciendo la empresa. Entonces el interventor, que no puede ser un sobrino de alguien con poder, sino simplemente alguien capacitado del colegio de ingenieros, asume y gana hasta un sueldo, la conducción de la empresa, ¿no? Yo no veo por qué no se han retenido los bienes. Si estamos hablando que es público, no solo en el Brasil, aquí de la Comisión de Ilícitos Penales. Entonces, ¿qué es lo que está negociado? Nadie sabe la negociación que ha hecho la Fiscalía con Odebrecht, y no sé si la estén haciendo. Ahora, ¿viola el con debido graña. proceso cuando la Fiscalía podría informar sobre eso? A ver, usted que es un hombre de Mire, ley. yo creo que hay nadie debe interferir Claro. en las investigaciones penales porque son de carácter reservado. El Congreso tendría la facultad, a lo mejor en una sesión reservada, aunque siempre lo reservado acá ha trascendido, pero yo creo que estamos hablando, además ha pasado ya mucho tiempo, por lo visto dentro del convenio con la Fiscalía no está el no mover sus bienes, porque si no estaría vendiendo, no sé. ¿Cuál sea? Pues yo sigo creyendo que nos guardan una bomba extraordinaria que nos va a asombrar a todos de cautela de los intereses del Estado. Pero lo que sí, el titular del Ministerio Público, que es la cabeza, que tiene autonomía, etcétera, etcétera, esa autonomía no es para hacer lo que le dé su gana. O sea, es que necesitamos un parlamento, el problema es, mira, José, y el pueblo lo está viendo, el problema es que no hay Estado, no hay las instituciones, no están funcionando. Y ahora, mientras que el pueblo sufre tremendamente el dolor humano, no se puede movilizar, no tienen hambre, no hay agua, pero hay otros que no pasan eso y también se han tirado a la huelga, parece, no, todo está medio paralizado, ¿no? Pregúntale a la gente que espera sus resoluciones judiciales, que espera, que es un derecho, aunque tú me digas, pero eso siempre ha demorado. Pero en realidad, y las investigaciones sobre corrupción, porque lo preocupante es qué va a pasar después de esto, ¿no? Y yo veo que, por ejemplo, se silencian cosas muy graves, en las cuales puede silenciarlo el ejército, a quien además hay que saludarlo, porque está cumpliendo una labor excelente. Loable ahora no en se el le tema puede de negar, emergencia, está así es. cumpliendo una labor tan cercana al pueblo que, bueno, uno podría decir cuidado, se está ganando mucho el cariño popular y está bien, ¿no? Pero a lo que me refiero es, por ejemplo, estos casos de narcotráfico que se detectaron en el círculo militar, ¿no? Y otros casos que son públicos, todo el mundo sabe que en el BRAE salen las avionetas y eso tiene el control militar, pero no hay ministerio público, no sé qué está pasando. El titular contra el crimen, si el titular contra el crimen no funciona, si el sistema judicial no funciona, si el Tribunal Constitucional, la máxima instancia del control constitucional, pero en beneficio del pueblo, abandona al pueblo, abandona a los campesinos, abandona a los trabajadores, se aleja y solo se presta para amparar algunas cosas de empresas, como dije alguna vez yo, mafiosas al servicio del enriquecimiento con el dolor del pueblo. Dios mío, no le exijamos tanta paciencia al país, ¿no? Y lógicamente esto favorece a los rezagos narcoterroristas que existen en el país y que, si tú te acuerdas, cogieron una hegemonía
porque el pueblo al inicio en las zonas andinas, etcétera, los apoyaron porque parecía que venía a la justicia, ¿no? Parecía que hacían presencia. Entonces no le echemos la culpa a la agitación marxista, a la agitación de los estudiantes, por favor. Si las instituciones abandonan esa responsabilidad, si la prensa, con algunas excepciones como tú y otros, te pasan dibujos animados, en vez de ir hacia las denuncias completas en un país donde está carcomida, no lo digo yo, el presidente, por la corrupción, etcétera. Entonces la gente está pasando el río con pena, pero dice, y esto, Dios mío, ¿por qué sigue esto podrido, no? ¿Y qué consecuencias desde su punto de vista, siempre en el marco legal, puede tener esta forma de actuación del Ministerio Público, ¿no? Porque en la región vemos actuaciones diferentes. Por ejemplo, en Colombia hemos visto que actúan, digamos, con una transparencia inmediata. Salen y ellos presentan el caso y dan a conocer a la opinión pública lo actuado hasta el momento. Claro. No viola el debido proceso. Pero acá hay mucho celo, hay compartimentos estancos, el fiscal de la Nación sale, se enfrenta al Parlamento, hay una crítica, el fiscal de la Nación dice que no van a dar ninguna, entonces, y la ciudadanía de una u otra manera simplemente está expectante, pero el tema de corrupción sigue latente, ¿no? Se enfrenta, yo diría, y esto quiero dar una opinión, no corregir. Yo creo que más que el tema de la corrupción que nace desde la República, después que se fue Bolívar, es el tema de la impunidad, que no se sanciona a nadie, no se investiga a los grandes. ¿Y ese es el riesgo, cree usted? Bueno, eso está vigente, y eso es lo que tenemos que luchar hace mucho tiempo, porque desde hace 20 años que a nadie se sanciona aquí fuerte, ¿no? Entonces, yo por eso cuando quiero terminar esa parte, me decías tú, ¿qué cosas pueden hacer? El Congreso, yo creo ya debe tenerlo, porque son mentes lúcidas y creo que tienen identidad con el pueblo. Lo único que se están demorando por coparticipar en el dolor y están ayudando, el pueblo los está viendo diario, seguro, trabajando. Pero yo creo que una de las medidas inmediatas que tiene que ponerse es en la legislación mejorada de lo que se derogó, pero de lo que queda el 234, 236 del Código Penal, precisando esto del acaparamiento, la especulación, que prefiero no mencionar por qué se dejó sin efecto en una época de enorme especulación. Pero también, mira, José, va a haber, quieras o no, emergencias, va a haber, quieras o no, licitaciones o sin licitaciones. Entonces, lo que tiene que legislarse aquí, y es una modesta apreciación porque es un estado de emergencia y sentimiento popular, que hay gente honesta todavía en los sectores más pobres, es decir, bueno, señores, el que ingresa al terreno de la corrupción, colusión, etcétera, hay que ver todas las figuras en época de emergencia con el dolor humano. Si tenía una pena de 10 a 15 años tendrá cadena perpetua, pues tendrá cadena perpetua. Y obviamente ahí hay que involucrar en su responsabilidad la Contraloría y la Fiscalía, porque si estas no ponen sus ojos ahí, su presencia, estar chequeando todo este proceso y encontrar y denunciar, pues tendrán que tener algo de responsabilidad, ¿no? Entonces el Estado tiene que armar un aparato. Mira, lo que está llegando la sensación a la nación es que prefieren a lo mejor elegir a un fiscal de la nación que siga en lo tradicional, que el pueblo lo elija, ¿no? Por ejemplo, la Constitución del 79, el fiscal de la nación era el defensor del pueblo. Y entonces, es que la Constitución está demostrando ahora sus vacíos y sus errores. Está demostrando que es una Constitución que ampara mucho a los poderosos y abandona a los más humildes, ¿no?